¿Están listos? ¿Sí? Bienvenidos todos. Vamos a estudiar la palabra del Señor. ¿Qué lección aprendimos la semana pasada? Sujeción, obediencia con el pastor Benjamín. Y en nuestra serie, la roca de la verdadera fe. Amén. ¿Se acuerdan que estaba Jesús compartiendo acerca de las dos puertas, dos caminos, dos destinos y dos grupos de personas? Y en el capítulo 7 de Mateo él está hablando de dos constructores. Uno que construye su casa sobre la roca, que los vientos, las tempestades no le hicieron nada, pero el que construye su casa sobre la arena sufre gran pérdida y gran ruina. Estábamos hablando de aquel que construye su casa sobre la arena, siempre está apurado y por lo mismo no quiere tomar tiempo para hacer las cosas a conciencia. Es aquel cristiano que vive el cristianismo nomás por vivirla así superficialmente, sin esforzarse en su tiempo de oración, sin esforzarse en su tiempo de la lectura de la palabra de Dios, sin compromisos. Y es aquel cristiano que vive una vida cristiana muy superficial. Y pues cuando vienen las pruebas, las luchas, casi es la ruina. Aquel que trabaja a conciencia y que funda su casa sobre la roca, trabaja muy diferente. Es superficial, entonces, mientras que el otro, el sabio, dice que cavó hondo. ¿Qué quiere decir eso? Que hizo un esfuerzo tremendo, que no hizo las cosas al aventón. Es el cristiano que se compromete, es el cristiano que se dedica, es el cristiano que se consagra, que paga el precio, porque este es el tema de nuestra serie, el alto costo e inmenso valor de seguir a Jesús. Mientras que el insensato está muy apurado, el sabio toma tiempo para hacer el trabajo como es debido, a conciencia. Vive su vida cristiana agradando a Dios, vive su vida cristiana cumpliendo con sus responsabilidades, tomando serios compromisos, buscando cada día siempre estar cambiando en su vida para ser un mejor hijo de Dios, para ser un buen ejemplo en su hogar, en su trabajo, en la iglesia. Y es aquel cristiano que hace las cosas a conciencia. También el sabio que construye su casa sobre la roca es aquel hombre o cristiano que muestra deseo de hacer el máximo esfuerzo. Aquel cristiano que da la segunda milla, no solamente la primera, la convencional, la de costumbre, sino que se preocupa por hacer algo más, un esfuerzo extra, algo que lo lleve a dar lo máximo de sí mismo. También el que cava hondo es aquel que se deja enseñar, reconoce sus limitaciones de conocimiento, de experiencia. Y cuando alguien se acerca a decirle, hermano, esto no es así como debe ser, agradece porque sabe que lo están haciendo por el bien de él y porque también él quiere aprender y seguir avanzando. El necio no va a aceptar que le enseñen porque él se siente suficiente. Él dice, yo tengo mucho conocimiento, yo sé cómo hacerlo, no necesitas decirme nada. Bueno, ese cristiano todavía no ha entendido que estamos todos en un proceso y que estamos avanzando en muchas cosas que tenemos que aprender. Pero el hombre que cava hondo se deja enseñar. Esto lo vimos la vez pasada, lo vimos, y hoy vamos a seguir mirando el tema de el alto costo e inmenso valor de seguir a Jesús con la lección número 7, que se llama las marcas del discipulado. Las marcas del discipulado. A ver si podemos entender. A ver, díganme ustedes,
¿qué diferencia hay entre un discípulo y el discipulado? ¿Qué es un discípulo? Es un seguidor, es alguien que va detrás de alguien. ¿Y qué es el discipulado? Es el camino por donde va. Discípulo es aquel que sigue y el discipulado es el camino por donde va. Por eso hoy vamos a aprender las marcas del discipulado. ¿Qué características tiene ese camino por donde estamos nosotros siguiendo? Theodore Roosevelt dijo una vez: nunca ha habido un hombre que haya vivido una vida fácil cuyo nombre valga la pena recordar. Y por cierto que el Señor no nos ha llamado a una vida fácil. Cada uno de nosotros podíamos expresar diferentes experiencias de cómo ha sido difícil caminar en este camino del discipulado. Primero, porque nuestro corazón siempre está inclinado hacia lo malo y le cuesta mucho trabajo aprender las cosas buenas. Segundo, primero, y también es porque el corazón del hombre siempre está buscando lo más cómodo y lo más fácil. Recuerden ustedes que cuando Jesús empieza su ministerio, grandes multitudes le seguían. Cuando Él estaba por llegar a otro lado, la gente ya estaba esperándolo. Cuando llega al mar, a la orilla del mar de Galilea, el gentío se agolpaba para escuchar sus palabras. Esta gente, y mucha de esta gente, seguían a Jesús solo por curiosidad. Oían mucho de Jesús, que hacía milagros, que hablaba elocuentemente con una forma perfecta, y la gente por curiosidad lo seguía para escucharle, no tanto por el deseo de comprometerse a ser su discípulo, sino solamente para ver qué beneficio podía sacar. Hay muchos cristianos en la iglesia que igual también siguen la fe cristiana así, sin tomar compromisos, sin comprometerse, sin responsabilidades, solamente siguiendo lo cómodo. ¿Por qué? Porque no quieren pagar el precio. No les gusta la incomodidad. Porque cuando Jesús empieza a hablar y presentar a estas multitudes las demandas, las exigencias del discipulado, muchísima de esa gente dejó de seguir a Jesús. Y dijeron: dura cosa es esta palabra, ¿quién la puede seguir? Y muchos se fueron. Solamente se le quedó un pequeño grupo de hombres sencillos, comunes y corrientes, a quienes Jesús también les pregunta y les dice: ¿ustedes también quieren irse? O sea, yo no los voy a detener. Todos aquí estamos de manera voluntaria siguiendo a Jesús, como nosotros esta tarde. Pero Jesús le dijo: si ustedes quieren, pueden hacerlo. Imagínense usted que este grupo pequeño de discípulos también decidiera irse. ¿El ministerio de Jesús terminaría en la tierra? Él traía un plan y Él iba a continuarla con o sin. La iglesia tiene un plan. Dios tiene un plan para su pueblo y lo va a llevar a cabo con o sin nosotros. Qué privilegio, qué honor que nos haya llamado a ser sus hijos y ser parte de esta gran obra que Él está haciendo. Por eso es que debemos tomar conciencia de la bendición grande que tenemos de ser llamados para vivir un cristianismo pleno, un cristianismo, como Dios dice, con las marcas del discipulado, plenamente conscientes que hay que pagar un costo, hay que pagar un precio. Y por eso Roosevelt dice: nunca ha habido un hombre que haya vivido una vida fácil cuyo nombre valga la pena vivir. Los grandes hombres de Dios que figuran en la palabra, los grandes hombres filósofos, pensadores y hermanos cristianos que nos
dan tremendas enseñanzas, no vivieron nunca una vida fácil. Y tú y yo estamos en este mismo camino del discipulado por el que ellos transitaron. Seguro entonces no va a ser fácil tampoco para nosotros, como ya lo has estado experimentando, porque hay luchas, hay tentaciones, hay pruebas, hay aflicciones, hay tristezas, hay muchas cosas que nos tocan y nos atacan. Y por eso es que tenemos que estar plenamente conscientes que no será cómodo seguir a Cristo. Y estamos mirando que el Evangelio confronta, que el Evangelio toca la llaga, confronta el orgullo de los hombres. ¿Se acuerdan de los fariseos cuando Jesús empezó a hablarles de su justicia propia, cómo ellos hacían obras para tratar de salvarse por sí mismos? Y cuando ellos escucharon de Cristo que no era la manera como Él iba a salvarlos, ellos se molestaron, se airaron y se levantaron todos y querían matarlo. ¿Por qué? Cuando Jesús empieza a confrontarlos con la verdad, cuando Jesús empieza a presentarles las demandas del discipulado, a ellos no les encantó nada y se molestaron. Bueno, muchas veces somos confrontados también con la verdad y no nos gusta. ¿A usted sí te gusta que te confronten con la verdad? ¿Por qué? Porque toca nuestro orgullo y nuestra justicia propia. Entonces tenemos que admitir que necesitamos que Dios hable a nuestro corazón y nos siga mostrando la realidad de nuestra condición, no importa que nos duela. Es mucho mejor ser confrontados con la verdad que ser dejados a la deriva para perdernos por la eternidad. ¿Qué prefieres? ¿Que no te diga nada Dios mismo? Porque no es tanto que la gente no quiera recibir un consejo de alguien, un hermano, sino que a veces ni de Dios mismo. Cuando el Espíritu Santo está hablando por su palabra, prefiere mejor cerrar su corazón y decir, ese no soy yo. Ese es para mi hermano que sí se porta mal. Yo soy muy recto, me comporto bien, excelente. Justicia propia, orgullo propio, y Dios toca eso y derriba eso para tratar de hacernos entender que no es por méritos propios, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Porque si fuera por nosotros, ¿dónde estaríamos, mis hermanos? En primer lugar, no estaríamos aquí gozándonos, alabando al Señor, ni mucho menos escuchando la palabra de Dios. Entonces, Dios no nos llama a ser sus discípulos por un camino fácil. ¿Por qué? Hay tres cosas muy peculiares. Y lo primero es porque tu carne es tu hermano. El mundo es tu familia. Y el diablo es tu compadre. Esas tres fuentes que te atacan y te estorban, te impiden caminar la vida cristiana. Y renunciar a la carne, renunciar al mundo y renunciar al compadre nunca es fácil. Por eso es un alto costo servir a Jesús, aunque por otro lado es un enorme privilegio, es un gozo muy grande. Yo sé que ustedes están aprendiendo a disfrutar su camino del discipulado. Sé que también han atravesado circunstancias difíciles en las que la fe parece que está hasta por los suelos, a veces el ánimo está ausente totalmente y a veces parece que el enemigo se ríe enfrente de nosotros, de nuestra situación, y no sabemos qué hacer. Acudimos al Señor porque sabemos que hay que acudir a Él en oración, en la lectura de su palabra, y somos confortados y somos reanimados otra vez y continuamos el camino. Y así es nuestra vida, no va a ser fácil. Amén. No va a ser fácil. Vaya conmigo a Mateo capítulo 10, versículo 38 y 39. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí,
la hallará. ¿Es fácil seguir a Cristo según esta palabra? No, no es fácil, porque Él dice que tú y yo debemos tomar la cruz, pero que si no la tomamos, entonces no somos dignos de Él. No somos dignos de que Él nos mire con su favor y nos bendiga, porque no estamos dispuestos a pagar el precio. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y el que haya su vida, o sea, el que la cuida en su comodidad, sin compromisos, dice, la va a perder. Pero que la pierde por causa de mí, la va a encontrar. Qué contrastes, ¿verdad? Pero mire, así es el camino del Señor. Precisamente por eso es que la vida cristiana, por otro lado, es muy emocionante. Si lo podemos ver así, la vida cristiana es más suave, porque Dios hace cosas que no esperamos, cosas inexplicables. Tú no sabes lo que Dios va a hacer mañana en tu vida, porque no podemos hojear el libro de nuestra vida y decir, mañana me va a suceder esto y esto y esto, desde ahorita me preparo. No, cada día Dios va a hacer algo en tu vida que te va a dejar sorprendido, que a lo mejor va a aplastar tu fe también, porque no solamente de las buenas, sino de todo. ¿Y quién dice que no es cierto que de las cosas o de nuestros fracasos es donde más aprendemos, ¿verdad? Más que de nuestros triunfos. Aprendemos mucho más de nuestros fracasos o de nuestros errores. Entonces, muchos dicen seguir a Cristo, muchos afirman ser sus discípulos, pero nuestro Señor Jesucristo definió la prueba de lo genuino, y esta es la marca de un verdadero seguidor de Cristo. Esto es la marca de un verdadero seguidor de Cristo. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El Señor muchas veces habló del mensaje de lo genuino, de lo puro, de lo verdadero, pero parece ser un mensaje que la iglesia cristiana de hoy ha olvidado y ha pasado por alto. El Señor hizo repetidamente una comparación entre los verdaderos discípulos y los falsos, entre lo real y lo falso. Para Él esto era esencial y muy importante. Por eso habló al Señor frecuentemente de la salvación genuina, en oposición a una fachada de salvación. Y una salvación genuina produce cambios, transforma al hombre, transforma su manera de pensar, su manera de ser. Y eso es la evidencia de la salvación. El creyente que verdaderamente ha sido salvo, todos los días está cambiando, está siendo transformado. Las experiencias de la vida nos enseñan, son la mejor escuela para cambiar esas áreas de nuestra vida. El Señor hizo esto. Mateo 5:20 está hablando de una cosa muy importante. Dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Filipenses capítulo 3, versículo 9. Filipenses 3:9. La palabra dice también, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21, también la palabra del Señor dice así, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Jesucristo con estos versículos se enfocó en la justicia fingida de los fariseos, para decirles, esa no es la manera como se van a salvar. No es por méritos propios, no es por justicia propia, no es por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús.
Y como ya hemos visto en Mateo capítulo 7, habla de la puerta angosta que solo unos pocos encuentran. Y más adelante, Jesús concluye con la parábola de los constructores, de los que construyeron su casa sobre la arena movediza, en tanto que su vecino construyó su casa sobre la roca sólida. El apóstol Pablo hizo una afirmación paradójica en Romanos, vamos a Romanos, capítulo 9, versículo 6. Romanos 9, 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. En otras palabras, todos los que son judíos por fuera no lo son por dentro. No todos los que por fuera se identifican como pueblo de Dios lo son por dentro. Podríamos decir también que no todos los discípulos son discípulos. Todos los que al parecer son seguidores de Cristo no lo son en realidad seguidores de Jesús. Podríamos incluso hasta decir que no toda la iglesia, por lo que vemos, es la iglesia. Jesús exige, nos pide que seamos genuinos, que seamos verdaderos discípulos. Mateo 10 describe las marcas de un discipulado genuino. El mensaje allí en ese capítulo es un mensaje antes que nada en cuanto a la autenticidad y segundo, un mensaje acerca del impacto genuino que ese discípulo marca en su vida, en su medio, en su ambiente, en su familia, en su trabajo, en donde quiera que él se encuentre. Entonces, ¿quién es un discípulo real? ¿Quién es un discípulo verdadero? ¿Y cómo impacta a su mundo ese discípulo, si es que es verdadero? ¿Y qué impacto tiene el mundo sobre él también? Porque el mundo va a competir. El mundo también va a hacer lo mismo para estorbar al discípulo verdadero a vivir esa vida que agrada al Señor. Entonces, sería bueno que miráramos esas características de un verdadero discipulado. Primero, la primera característica de ese discipulado, de un discipulado genuino, es que es como su Señor. El discípulo verdadero es como su Señor. Vamos al libro de Mateo, capítulo 10, versículo 24 y 25. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su Señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? A ver, ¿si lo entendimos bien? Dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su Señor. ¿Qué es la primera característica de un verdadero discípulo del Señor? Es que es como su Señor, precisamente. O sea, tiene el carácter de Cristo. A eso se refiere. Por eso es que en Hechos 11:26 a los cristianos les llamaron, a los discípulos les llamaron por primera vez cristianos. Eran pequeños Cristos, manifestaban el carácter de Cristo y llevaban las marcas de su vida en ellos. ¿Sí? Un verdadero cristiano no solamente lleva el nombre de Cristo,
sino que muestra las virtudes de Cristo. Por eso dice el versículo de Mateo: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Lleva las marcas en su vida, la característica de Cristo, el carácter de Cristo. ¿Y cuál es el carácter de Cristo? ¿Ha leído usted Gálatas capítulo 5, versículo 22? Donde habla el fruto del Espíritu. El carácter de Cristo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El verdadero discípulo va a manifestar estas cualidades: amor, paciencia, bondad, fe, mansedumbre y las 9 características. Ese es el carácter de Cristo que nosotros como discípulos debemos presentar. Ahora, la pregunta es muy válida. En nuestra vida diaria, no solamente cuando nos congregamos, porque aquí pues todos somos muy santitos, ¿verdad? O aparentamos a veces, pero afuera, donde tenemos la presión del mundo, donde tenemos los ataques del enemigo, ¿de veras presentamos el carácter de Cristo? Anoche cuando llegué a la casa donde nos quedamos aquí, estaba otro coche estacionado en el estacionamiento. Yo dije: ¿y ahora quién vino? No es el carro de los hermanos. Entonces toco y nadie sale. Y yo me empecé a molestar. Y dije: Antonio, cálmate, tranquilo. ¿Contra quién vas a pelear? No hay nadie. Entonces ya me bajé, toqué la puerta del vecino y le dije: ¿no sabe de quién es este carro? Dice: ay, que tengo un inquilino aquí que luego lo mete allí. Dice que ya habló con usted. Le dije: pues ni lo conozco, pero me gustaría conocerlo. Ya había yo tranquilizado mi emoción. Quiero conocerlo para platicar con él. A lo mejor necesita una cochera. Y ya baja todo apenado el señor: perdone, es que como no vi a nadie, pues pensé que podía estacionarlo, no pensé que usted llegaría. Le dije: mire, pues no se preocupe, pero podemos hablar. No se preocupe, ahorita lo quito rápidamente. Yo ya estaba listo para reclamarle. ¿Cómo reaccionamos cuando no estamos en la iglesia? Cuando no estamos alabando al Señor. ¿Cómo reaccionamos en la familia, en el hogar, cuando las cosas no van bien? ¿Mostramos el carácter de Cristo con la esposa o con el esposo? Cuando los frijoles están salados o están quemados. ¿En verdad somos pequeños Cristos? ¿Sí o no? Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si nosotros somos verdaderos discípulos, tenemos las marcas de Jesús en nosotros. ¿Cuáles marcas? ¿La de los clavos? ¿La de los azotes? No. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Amén. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 dice: si alguno está en Cristo, está hablando de nueva criatura es, o sea, ya lo viejo pasó. Las reacciones que teníamos antes, gobernados por el mundo, por nuestra carne, por nuestro carácter, han cambiado, han pasado. Ahora tenemos una manera diferente de actuar, de reaccionar, de hablar, de vivir y hasta de pensar. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y en este proceso estamos todos hasta que alcancemos un día ser como Cristo. ¿Sí? El que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué dice? La perfeccionará hasta el día cuando Cristo venga o nos llame a su presencia.
Muy bien. La segunda marca del discipulado, ¿cuál es? Vamos al libro de Juan, capítulo 15, versículo 20. Juan 15, 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Una de las características del verdadero discípulo es que si somos como Cristo, otros nos darán la misma respuesta que le dieron a Cristo. ¿Qué fue lo que leímos en Mateo capítulo 10? Volvamos allí. Mateo capítulo 10, versículo 20. Perdón, 25, en la segunda parte. Mateo 10, 25 dice: bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Y esta última parte quiero enfatizar, dice: si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? ¿A quién se está refiriendo aquí? Ellos habían dicho que Jesús por Belcebú echaba fuera demonios. Entonces le dijeron Belcebú. Ahora él dice: si a mí me llamaron Belcebú, pues ¿qué no harán con ustedes? El verdadero discípulo entonces está dispuesto a ser tratado como a Jesucristo lo trataron. Y esto quiere decir entonces que nuestro carácter debe ser diferente. Por eso Jesús con mucha razón dice: venid a mí, hablando de los cargados y trabajados. Y dicen: lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ese es el carácter de Cristo. Y cuando nosotros estamos conscientes de eso, cuando el mundo nos trate mal, nosotros vamos a entender que no hay problema, que a nuestro Señor lo trataron así. ¿Por qué a mí deberían tratarme mejor? Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su Señor. Si al Señor le dijeron Belcebú, ¿qué no harán con ustedes?, dijo Jesús. Entonces el discípulo verdadero está dispuesto a recibir el mismo trato que le dieron a Cristo Jesús, su maestro. Si no estamos listos a sufrir, va a ser bien difícil seguir a Cristo. Vamos a correrle en el primer momento que aparezca la prueba, porque no nos gusta ser incomodados. Entonces, ser cristiano genuino es mostrar el carácter de Cristo. Por lo tanto, ser tratado como Él lo trataron. Cuando nos movemos en el mundo con un carácter semejante al de Cristo, el mundo va a reaccionar hacia nosotros de la misma manera que reaccionaron con Cristo. Si eres un discípulo genuino que te identificas con Cristo, puedes esperar que el mundo te va a rechazar. Rechazaron a Cristo. Cuando tú les vayas a hablar la verdad, ellos también te van a rechazar. Pero no te sientas mal, no es a ti a quien te rechazan. Tú cumple tu labor, el mandato, la comisión que Dios nos da, y esta es nuestra función y nuestro trabajo, nuestro compromiso. Dios obrará en las vidas de ellos con la palabra que les hemos presentado. De pronto posiblemente lo rechacen y se molesten, porque así ha pasado. A mí no me hables de ese Dios, yo no necesito, y empiezan a molestarse. En algún momento esa palabra va a surgir en su mente, a lo mejor en algún momento de extremo peligro, a borde de la muerte. La persona va a recordar por el Espíritu de Dios esa palabra, porque Dios a ese hombre lo quiere salvar. Y si ese hombre responde a la obra del Espíritu Santo y clama a Dios, seguro que se va a salvar.
Por eso nuestro trabajo es hablar la palabra. No somos enviados a salvar a la gente, sino a presentar el evangelio por la que la gente va a ser salvada. Y en su momento Dios traerá su fruto. Entonces la segunda característica del verdadero discípulo, ¿cuál es? Que será tratado como trataron a su Señor. Y fíjese cómo lo trataron. Sus 3 años de ministerio siempre tuvo oposición. Tuvo oposición terrible de aquellos hombres de la ley que se sentían perfectos, que se sentían justos y que se sintieron menospreciados porque ninguno de ellos estaba en el grupo de sus discípulos. ¿Nos van a perseguir? Claro. ¿Y qué vamos a hacer cuando nos persigan? Gracias a Dios, por lo menos últimamente yo no he escuchado más de persecuciones en México, pero hubo un tiempo, años atrás, que esto era muy fuerte, principalmente allá por la sierra de Chiapas y de Oaxaca. Y conozco a muchos hermanos que tuvieron que salir de sus pueblos porque de veras que los persiguieron hasta la muerte. Muchos de ellos murieron, muchos de ellos los desterraron de sus pueblos, muchos de ellos tuvieron que abandonar todo y sin nada a medianoche salir huyendo por el evangelio. Nosotros no hemos sufrido ni una pizca de presión, de persecución, nada. Yo siempre me he preguntado cómo respondería yo si en un momento me persiguieran. Me persiguen a veces mis temores, pero pues eso los arreglamos pronto. Pero una presión física, hermanos, una persecución de veras. Recuerdo aquella historia en Rusia, se cuenta, y es un hecho real, cuando los soldados irrumpieron en una casa donde se reunían un grupo de hermanos, armados los hombres. Se pasaron al frente, pero con violencia, molestos, y apuntando a la gente les dice: ¿verdad que ustedes son hijos de Dios? Todo el mundo callado. ¿Verdad que ustedes cuando se mueran van a ir al cielo? Todo el mundo callado, no decía nada. Y dicen: miren, pero les vamos a dar una oportunidad, les vamos a dar 1 minuto para que se salgan los que creen que no son hijos de Dios. Y se fueron saliendo uno por uno. No lo voy a decir por los que están hasta atrás, pero los de atrás son los que empezaron a salir. ¿Nadie más va a salir? No. Cierren la puerta y atránquenla bien. La trancaron, bajaron sus armas y dijeron: queremos alabar al Señor con los verdaderos cristianos. Ándale. ¿Qué haríamos nosotros? Si somos verdaderamente discípulos de Cristo, el mundo no nos va a tratar mejor que trataron a Él. Nos van a perseguir, nos van a rechazar. Sí, yo recuerdo muchas veces, ahorita ya la presión no es tanto, pero antes la gente no quería escuchar el evangelio. Nos cerraban la puerta en la cara. No sé si les he contado, cuando una hermana se convierte feliz, nos dice: pastor, hermano, visítenme mañana y yo quiero seguir aprendiendo. Fuimos 2 hermanos a visitarla, a su casa, nos recibía en su sala. Estábamos platicando con ella cuando llega un hombre así altote como el hermano Santiago, así pero bien dado, con una pistola en la cintura. ¿Quiénes son estos hombres? La hermana palideció cuando lo vio llegar. Nos miró y pues nosotros ¿qué podíamos decir? Ella dijo: son unos hermanos de la iglesia. Se salen inmediatamente de mi casa. Y nos sacó. Nosotros no hicimos más que pararnos y pues caminar hacia afuera. Todavía nos empujó para que saliéramos más rápido. Saliendo a la calle, azotó la puerta, pareció que tronó su pistola y nomás nos cimbramos.
a media calle, decimos, ¿qué hacemos? Pues vámonos a la otra casa. Vamos a seguir predicando. Pobre hermana, al día siguiente, con mucha pena, pues disculpándose, el hombre de la judicial, su esposo, y pues un carácter terrible. Gracias a Dios ella permaneció fiel y él después la abandonó, pero ella siguió en los caminos de Dios. Hoy no tenemos esos tipos de presiones cuando predicamos el Evangelio. Pero no esperemos que nos traten mejor, hermanos. Nos pueden perseguir. Una tercera característica del verdadero discípulo es que el discípulo no le teme al mundo. ¿El discípulo qué? No le teme al mundo. ¿Usted tiene miedo a morir? ¿De veras? ¿No le da miedo a morir? ¿Ha pensado en eso? ¿Ha pensado en que un día se va a morir? ¿Y ha pensado que puede ser mañana? ¿Sí? ¿Y se ha preparado? Porque hay que hacerlo. Bueno, si nos van a matar por ahí porque nos confundieron es otra cosa. Pero por Cristo, por predicar el Evangelio. ¿Cuántos hombres en la historia, en la vida de la iglesia primitiva, en aquellos principios, sabemos cuántos de ellos murieron por su fe? Policarpo, un discípulo de Juan, un hombre de 85 años, anciano, que pastoreaba la iglesia de Éfeso. Cuando lo agarraron para llevarlo, él dijo, espéreme tantito, y mandó a hacer comida para los que lo iban a atrapar y les dio de comer. Cuando terminó, lo llevaron y dice, te vamos a quemar si tú no renuncias a tu fe. Dice, ¿cómo yo voy a hacer renunciar a mi Señor si Él nunca me ha hecho nada en estos años que le tengo sirviendo? Lo quisieron amarrar sus manos para atarlo en el poste, para quemarlo vivo. Él dice, el Señor que me trajo hasta aquí me va a ayudar a permanecer quieto ahí. Si quieren, no me amarren. Y él se puso allí. Él se puso allí en el montón de leño que habían puesto. ¿Sí? Y fue quemado, mis hermanos. Cuando le lanzaron, cuando le picaron su cuerpo para matarlo, dice que salió sangre que casi apaga el fuego. Él murió dando su vida. Un ancianito que dijo, ¿cómo yo negaría a mi Señor si Él no me ha hecho nada en todos estos años? Nosotros la llevamos muy fácil, muy suave. La tenemos muy cómodo. Y esto es un engaño terrible si no despertamos a la realidad de que tenemos un mundo agresivo. Si no hemos pasado nada es porque no hemos empezado a hablar a lo mejor. A lo mejor no hemos evangelizado, no sabemos la reacción de la gente, pero los que lo hacen saben muy bien que el evangelio incomoda a la gente. A la gente no le gusta que uno le diga que es pecador, que va a ir al infierno si sigue así, o que se arrepienta de sus pecados. No, él no le gusta. El verdadero discípulo no le tiene miedo al mundo. Mateo 10:28. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿A quién tenemos que temer? A Dios, aquel que puede matar nuestro cuerpo y nuestra alma en el infierno. No hay razón para tener miedo, porque como seguidor de Jesús sabemos que podemos canjear los peligros que pudieran enfrentar en este mundo por las riquezas
de su recompensa en el mundo venidero y eterno, que no se pueden comparar para nada. Es más, nosotros no tenemos ni idea lo que Dios tiene preparado para los suyos. Y si nos llegara a tocar sellar nuestra fe con nuestra propia sangre, aquellas riquezas están esperándonos cuando lleguemos allá. Entonces, por eso es que el verdadero discípulo de Cristo no tiene miedo, no le tiene miedo al mundo, se entrega. En lugar de tener miedo, con gozo hablan a la luz y predican desde los terrados. Mateo 10:27 dice: lo que os digo en tinieblas, decidlo a la luz, y lo que os digo al oído, proclamadlo desde las azotes. O sea, no calles y no te escondas. Levanta la voz y en público habla de Cristo, del Evangelio. No importa que te rechacen, no tengas miedo al que puede matar el cuerpo, pero no puede matar el alma. Más bien teme al que puede matar el alma y el cuerpo en el infierno. Si tú y yo podemos prepararnos con este pensamiento de que morir es mejor que vivir, no habrá problema en ninguna manera de entregar nuestra vida por Cristo, si fuera necesario. En lugar de negarlo, en lugar de retractarnos o en lugar de echar marcha para atrás. El verdadero cristiano, hermano, no le tiene miedo al mundo. Amén. No le tiene miedo al mundo. Cuando el mundo es hostil y persigue, cuando el mundo se opone en contra y te deja a un lado, te descarta, el verdadero discípulo no tiene miedo, porque se ha entregado completa y totalmente al gobierno, al señorío de Cristo, confiado en su cuidado, pase lo que pase, incluso contra la hostilidad del mundo, y por eso podemos estar tranquilos. Amén. Vamos a mirar el cuarto. La cuarta característica del verdadero discípulo es que es leal a su Señor. Y aquí podíamos repetir otra vez lo que acabo de decir de Policarpo, el pastor, no fue pastor de Éfeso, sino de Esmirna, una de las iglesias de la Asia Menor. ¿Se acuerdan ustedes de los jóvenes hebreos que fueron asados al al horno de fuego, calentado 7 veces más fuerte? Que aquellos hombres que los aventaron murieron allí en la boca del horno por el fuego. Y aquellos 3, ¿qué pasó con ellos? Sus ropas ni siquiera olían a humo y se paseaban bien tranquilamente. ¿Cuál fue o por qué fue que ellos llegaron hasta ese punto? Porque se negaron a adorar la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Ellos fueron leales a su llamado y no negaron a Dios, aunque les dijo el rey: si ustedes no adoran y si no obedecen mi instrucción, los voy a quemar vivos. Pues no vamos a obedecer, no vamos a adorar a tu Dios. Sabemos que Dios nos va a salvar, y si no, de todos modos no vamos a adorar. O sea, hazle como quieras, ¿verdad? Valientes, leales, determinados, decididos. Pedro negó a Jesús, ¿se acuerdan? Esto sucedió cuando antes de que el Espíritu Santo descendiera sobre ellos. Después, él nunca volvió a ser igual. Fue un hombre intrépido que predicó el Evangelio. ¿Se acuerdan de aquella primera predicación? ¿Cuántos se salvaron? 3,000 hombres. Una multitud. Hoy predicamos 3,000 sermones y se convierte en un solo hombre, ¿no? Ha cambiado mucho. Qué terrible. Se requiere hombres leales, discípulos verdaderos, que confiesen su fe a costa de lo que venga, del rechazo, de la burla,
del señalamiento, de que los marginen, de que hablen mal, que los calumnien. ¿Eso qué importa? Si con Jesús hicieron eso, ¿qué no harán con nosotros? Entonces eso nos arma de valor para permanecer en la fe y hablar de Cristo Jesús a esa gente que sí necesita conocerle. Es gran bendición que nosotros le podamos conocer y saber que sus promesas son fieles y que estará con nosotros siempre y que nunca nos va a dejar. Amén. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿De veras manifestamos esas características de un verdadero discípulo? Estas son las marcas del discipulado. Hay otras que veremos en la próxima reunión, pero con estas simplemente que hemos visto, ¿hay algunas de estas marcas en nosotros desarrollándose? ¿Sí? ¿Cuáles son? Que el discípulo genuino es como su Señor, ¿verdad? ¿Sí? Bástale al discípulo ser como su maestro. Segundo, que esté dispuesto a ser tratado como trataron a su maestro también. Tercero, que no le tiene miedo al mundo. Cuarto, que son leales, fieles. La última, una característica central de un verdadero discípulo es una disposición de dejar la familia si es necesario. Ay, hermano, ¿cómo está eso? Mire, Mateo 10:34 dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Esta es la quinta característica. Una disposición a dejar la familia si fuera necesario. A lo mejor algo de esto tú has vivido ya en tu vida cristiana cuando conociste a Cristo. Principalmente los que en la familia son los primeros en conocer a Cristo, inmediatamente el rechazo de sus papás, de su familia. Se ponen en contra porque ¿por qué? ¿Cómo que te cambiaste de religión? No es lo que te enseñamos. Y empiezan las presiones, desheredados, corridos de sus casas. Bueno, si ese discípulo no está dispuesto a dejar su familia, pues va a renunciar a Cristo y va a decir, no, pues nomás lo decía de juego, no era cierto, y no va a mantenerse firme. Pero el verdadero discípulo de Cristo tiene una disposición de dejar a su familia si fuera necesario. Y esta es una afirmación de la más dramática, mis hermanos. Es como una espada que corta. Por eso es que el Evangelio es cortante, separa, divide. El mismo hecho de que algunos confiesan a Cristo y otros no, indica que su venida causa división. Jesús no negó esa contundente realidad. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. La espada corta, separa, divide. ¿Sí? Los judíos sabían por el Antiguo Testamento que cuando viniera el Mesías, Él vendría a traer paz. Se le conoce como príncipe de paz. Ellos conocían las maravillosas palabras de esperanza que leían en los salmos. Y cuando Jesús estaba hablando con sus discípulos, ya había empezado ellos a experimentar en sus corazones esa paz que venía tan solamente por estar con Él. Los discípulos pudieron haberse imaginado que seguirían predicando y la gente por mayoreo se entregaría a Cristo, pero no fue así. Porque esa espada empezó a cortar, empezó a dividir, empezó a separar.
Por eso es que Jesús le dijo: no se ilusionen, yo no vine para traer paz, vine para traer guerra. Qué contradicción, ¿no? Porque esperamos que Cristo venga a poner paz, pero viene a poner división. Claro, porque unos creen y otros no creen, porque unos lo reciben y otros lo rechazan. A eso se refiere. Aquí Jesús describe el resultado directo de su venida. Por un lado, Él dijo: sí, soy príncipe de paz, pero por otro lado va a haber guerra representada por la espada. El verdadero discípulo de Cristo, si fuera necesario, tiene la disposición de abandonar hasta su familia. ¿Cuántos se acuerdan de la esposa del pastor de Puebla, la hermana Verónica? No, Berenice. Vinieron aquí y nos compartieron. Ella cuando aceptó a Cristo le pusieron su cajita de ropa en la puerta. Me dice: adiós, olvídate de papá, mamá y hermanos. Olvídate de que te pueda heredar algo, porque no eres parte de nosotros. Nos traicionaste. Y la corrieron. Recuerdo en ese tiempo ella empezaba a acercarse a la iglesia aquí en Casa de Oración. Estábamos iniciando el proyecto misionero. Se acercó y me dijo: pastor, tengo este problema y no sé qué hacer, no sé a dónde ir. No te preocupes, Dios tendrá una respuesta. ¿Cómo te sientes? Yo estoy bien. Por mí no se preocupe en ese sentido. Yo sé en quién he creído y sé quién es mi Salvador. Y si es por Él, yo estoy lista. Pudimos conseguir una casa para ella con unos hermanos y desde entonces se metió al Evangelio. Como misionera, excelentísima. Hasta que Dios le concedió este esposo que es pastor y están sirviendo en una iglesia que Dios también la está haciendo crecer tremendamente. Sucede. ¿Nos sucederá a nosotros? Vamos haciendo la prueba, a ver cómo nos va. Es posible que no nos pase nada, o a lo mejor sí, pero pues, ¿qué tiene, no? Seguir a Cristo es mejor. Si a Él lo mataron, pues ¿qué no podrán hacer conmigo? Vamos a disponernos a servirle y a seguirle con todo nuestro corazón. ¿Es fácil seguir a Cristo? Hay que pagar un costo, ¿verdad? ¿Estás dispuesta, dispuesto? Muy bien, pues ponte de pie, por favor, y vamos a orar al Señor para que nos siga ayudando a mantenernos fieles en sus caminos y hablar la palabra, llevar el mensaje de salvación a los vecinos, a los amigos, a los compañeros de trabajo, de escuela. Hay mucho campo donde trabajar. Hay un campo misionero enorme. Tu campo misionero es donde tú trabajas, donde tú estudias. Padre, gracias te damos por el llamado que nos has hecho para ser tus hijos, Señor. No podemos pagar nunca, nunca, Señor, el precio que tú pagaste por nuestra salvación. Y por eso, Señor, entendiendo también esto, te hemos entregado nuestro corazón y nuestra vida, Señor. La hemos rendido a ti para tu servicio, para tu obra, Señor. Y por eso, Señor, hoy podemos decirte que estamos decididos a continuar este camino de discipulado, aunque tenga un costo que tenemos que pagar. Sabemos que no caminamos solos, sino que tú vas con nosotros, Señor. A ti te rechazaron, también a nosotros nos rechazarán. A ti te quitaron la vida, tal vez también querrán hacerlo con nosotros, Señor. Pero tu palabra es fiel y tus promesas son grandes, Señor, de que tú estarás siempre hasta el final en nuestras vidas, Señor. La familia nos rechaza, nos critica,
nos rechazan, nos atacan, Señor, pero en ti tenemos paz. Tú eres nuestra paz y nuestro consuelo. En ti nos refugiamos, Señor. Cuando por los problemas en el hogar, Señor, parece que nuestra fe se aplasta, también, Señor, tú estás ahí para ayudarnos. Y por eso te damos gracias, Señor. Gracias. Síguenos preparando para lo que viene adelante. Sabemos que el camino sigue en pie, tu llamado también sigue en pie, y sigues esperando de nosotros una respuesta positiva, Señor. Gracias, Padre. Yo te ruego por tu pueblo y por tu iglesia en esta noche, que tú nos ayudes a estar fortalecidos siempre cuando vengan las pruebas, las tribulaciones, y podamos permanecer fuertemente y firmemente parados, Señor. Y gracias te damos, porque tu amor es grande y tu poder inmenso también. A tu nombre damos gloria y honra, porque tú eres digno, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.